Va. ¿Cómo estás? Gracias Gusto, por venir. Cristina. No, por favor, a vos. ¿Y cómo ves esto, por ejemplo, que mostrábamos recién del frigorífico, apelando a la creatividad de alguna manera, pero remarcando una realidad muy triste, ¿no? Te puedo contar una historia de un colega que hoy estuve hablando y que me comentó que él es de Pilar. Entró a una carnicería, baja una persona, le pide al carnicero una costeleta. Él mira y ve dónde estaba el auto, que había 8 cabecitas, y le pregunta, ¿son tus hijos? ¿Cuántos son? 8. Le dice que, bueno, en vez de una costeleta, porque el colega nuestro, solidario, le dice que no sea 1 kilo. Después vuelve a mirar que estaba la mujer también, dice mejor que sean 2 kilos. Conclusión, terminaron todos llorando. Bajó la mujer a saludarlo y demás. Eso muestra un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, la A veces nos metemos en la solidaridad de la gente en esta situación de desesperación, pero en y realidad la debiera necesidad. ocuparse Sí, desde otro lado, ¿no? La contención. generar las condiciones para que puedan vivir, ¿no? El taxi que me traía hasta acá, a un medio colega, perdón, me decía hoy, lo único que quiero es que me dejen vivir, nada más, no pretendo otra cosa. Recién se hablaba del fondo Sojero. Para mi ciudad, que es la ciudad de Rosario, son 200 millones de pesos anuales. Para otras ciudades que están cercanas, como Funes y demás, son casi el 60% de lo que le entra para hacer obras de infraestructura básica, cloacas y demás, 2.400 millones en toda la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Entonces, cuando de golpe deciden en un Excel y dicen, bueno, le transferimos la tarifa social a las provincias, encárguense ustedes a partir de ahora del subsidio al transporte urbano de pasajeros en el interior de la República Argentina, como en el conurbano bonaerense, pero que tienen otros recursos, porque ya le transferimos 60.000 millones de pesos el año pasado. La verdad que la van a pasar realmente muy, muy mal. Ahora, recién estábamos viendo también imágenes de cosas que empezaron a pasar en los supermercados. Y nos preguntábamos, ¿son robos? Algunos dicen son robos organizados porque se están convocando por WhatsApp, se convocan 10 días antes, esto es algo organizado. Y están quienes dicen, no es organizado, esto tiene que ver con el hambre, la gente no puede comprar comida. A ver, me tocó en el 89, que era bastante más chico, vos sos mucho más chica que yo, no sé si te acordás del 89, cuando pasó el tema de los saqueos. Teníamos un pequeño supermercado también en mi familia, y la verdad que es una situación absolutamente angustiante. Pero digo, antes de hablar o de responderte la pregunta de a qué responde lo que está ocurriendo hoy, lo que no me cabe ninguna duda es que estamos mucho peor de como estábamos hace 1 año y muchísimo peor que hace 2 años atrás. Necesito hacer un punto porque Dale. me están diciendo que hay una información de último momento. Último momento. Boletín oficial, así quedaron los ministerios. Natalia. Sí, bueno, con alguna demora, porque desde la mañana estábamos esperando la publicación en el boletín oficial. Recién a las 6 de la tarde sale la publicación con el nuevo organigrama, el cual anunció el Gobierno Nacional el día lunes. Esto es el decreto 801, donde restablece lo que es el nuevo organigrama que incluye 11 ministerios. Se redujo de 23 a 11, lo cual muchos de esos ministerios pasaron a ser secretarías del Estado. Recién a las 18 horas el gobierno oficializa este cambio en el organigrama nacional. Bien, gracias Nati. Bueno, se tomaron un tiempo, decíamos. Sí, lo que no sé si quedó ahí salud debajo de acción social. Salud y desarrollo van juntos. Van juntos. Sí, pasa a llamarse salud y desarrollo social. Bueno, por lo menos dejaron el nombre, ¿no? Sí, sí. Y con respecto al tema de trabajo, que como secretaría. Secretaría. Es También. Producción y Trabajo. O sea, las carteras lo que hizo, se fusionaron los nombres. Sí, ok. Pero lo que es el funcionario pasa a ser secretario de Estado. Ok, lo que queda claro entonces es la prioridad, digo, casi es de un siglo para atrás. Estamos discutiendo si efectivamente la salud es un bien público y una de las tareas indelegables del Estado, y si efectivamente el trabajo es un lugar central donde tenemos que considerarlo en esa dimensión.
Claramente que no. Volvemos al tema de si es robo organizado, si es saqueo, si es el hambre. Si hay alguien detrás, la ministra Bullrich dice que hay alguien detrás que está queriendo generar incertidumbre, acusando sin mencionar, supongo, imagino, a la oposición. Lo primero que tiene que hacer es que vaya a la justicia, fue la justicia y demás. Lo que no cabe ninguna duda es que hemos empeorado las condiciones de la gran mayoría. De lo que es la oposición, como bien decía el diputado Grosso, y comparto, nadie de la oposición seria está detrás de esto, porque en la mayoría de los casos saben cómo terminan. Es una gran irresponsabilidad, salvo que efectivamente tengan los medios para demostrarlo, hacer una denuncia de estas características y volver a instalar el tema de los saqueos. Y si efectivamente hay gente que está sobre la violencia y demás, hay que caerle con todo el rigor de la ley. Ahora, creo que también necesitaríamos que de parte del gobierno que se dedique a discutir los temas centrales, ¿no? Estamos hablando de un déficit cero, como también se hablaba en la década de los 80, que terminó realmente muy mal. Y en realidad no es un déficit cero. Lo que nosotros estamos haciendo es que el Estado va a tener sus cuentas en cero, pero después va a tener que pagar intereses y capital de deuda externa, con lo cual son casi 4 puntos del PBI. ¿Qué significa esto? Que no es que vamos a equilibrar el Estado con el esfuerzo que le estamos pidiendo. Vamos a equilibrar y vamos a hacer un gran ajuste para pagar nuestras deudas tal cual la comprometieron. O sea, el ajuste que de alguna manera empezó, está llegando al fin, recién está empezando, todavía no sabemos lo que va a ser el verdadero ajuste. El gobierno no sabe. Mira, nosotros tenemos que discutir en breve en el Congreso de la Nación el presupuesto. Yo te hago una pregunta, ¿cuál es el dólar que vamos a tomar? Arreglaron un presupuesto que nosotros votamos el año pasado, a los 4 meses ya estaba dinamitado, hablaba de una inflación entre el 8 y el 12%, vamos a llegar a 42, pero a los 4 meses sabía que no llegábamos, y un dólar a 19. Arreglaron con el Fondo Monetario Internacional y se le cayó el plan en 2 meses, porque le dijeron que efectivamente la inflación iba a estar en el 35% y estamos en el 42, 45%, si es que logramos estabilizar el dólar en esta dimensión. Hablaban de una caída del 0,4% del PBI. ¿Y a qué atribuís estas maniobras tan erráticas de que no saben, de que el diagnóstico es cerrado, de que nunca pusieron foco en la producción y en el trabajo, en las pymes. Las pymes hoy garantizan el 80% del trabajo en la Argentina, son dadoras del 80% del trabajo. Solamente lo que hicieron fue garantizar, primero, sacar todas las limitaciones que había para el ingreso de fondos especulativos que se denominaban como fondos golondrinas, ¿te acordás de aquellos que se mencionaban? Los sacaste para que vengan a hacer muy buenas ganancias con Levax. Cuando le diste la ganancia, se fueron, no llegaron nunca las inversiones productivas a la República Argentina y hoy no estás limitando ningún tipo o no tenés ningún tipo de restricción para que se sigan yendo dólares en la República Argentina. Es cierto lo que te decía el anterior entrevistado. El Fondo Monetario no te presta para que se fuguen las divisas. El problema de la Argentina es que tenemos una fuga de divisas. El gobierno solamente vio, creyendo que era entrar al primer mundo, que tenía que ser respetuoso de los negocios de la banca financiera. Lo que nosotros le pedimos con el Vasco de Mendiguren, con Sergio Massa, primero, no romper el poder de compra del salario, porque el 80% de nuestro PBI, de nuestra economía, para incluso pagar, se hace a partir del mercado interno. Y si no tenemos poder de compra de nuestros salarios, no podemos mantener el mercado interno. Cuando nosotros discutimos y logramos en el Congreso de la Nación que las tarifas se desacoplen del dólar, y nos decían que éramos irresponsables, que éramos, no sé, tantas cosas que nos dijeron desde el oficialismo, quedó demostrado que hoy no podés aumentar las tarifas en precio dólar, porque si no te estalla mañana la Argentina. Entonces, ¿pero te imaginás que el gobierno podría replantearse ante este escenario y hacer un cambio de rumbo, por ejemplo? Sí, si no sigue equivocando el acelerador y el freno. Creyó que el gradualismo, lo que le estaba diciendo el mercado, era que tenía que ir más, apurar el ajuste. Lo que nosotros decíamos es que ir para el otro lado, tenía que poner el freno y mirar lo que estaba ocurriendo. Creo que hoy las circunstancias, incluso la coalición gobernante le está diciendo al presidente Macri, a Peña, que el rumbo hacia donde vamos es muy malo. Y creo que también el Fondo Monetario Internacional. No hemos tenido un solo plan. En 48 horas se reunieron y sacaron esto que aparentemente para ellos es una solución, no es ninguna solución.
como te decía anteriormente, transferencias hacia las provincias y hacia los municipios del costo del ajuste, y además poner un impuesto para las exportaciones, que son casualmente las que generan dólares, no para las importaciones, no para aquellos que tienen dinero en el exterior. Y sería muy bueno, y esto no es un golpe bajo, que para demostrar que es creíble la Argentina, los funcionarios que tienen la máxima responsabilidad del gobierno traigan la plata que tienen afuera. No es un golpe bajo, es una realidad, porque la sensación que uno tiene es que mientras el dólar es un drama para todos nosotros, principalmente para aquellos que tienen atado su ingreso al peso, para muchos que tienen su capital en dólares y afuera de la República Argentina, es un problema. Yo le creo al presidente cuando él dijo que eran los peores 5 meses que le ha tocado vivir, como a tantos argentinos. Bueno, puede hacer un gesto, ¿no? O por lo menos generar algún tipo de norma que le ponga algún tipo de impuestos a aquellos que tienen plata y que colaboren también, ¿no?, con el ajuste. ¿Es una crisis política o económica? Es una crisis que comenzó como cambiaria, es muy buena la pregunta, derivó en económica y claramente hoy es política. Es el aislamiento del presidente de la Nación. ¿El presidente está aislado? Sí, no me cabe ninguna duda. ¿Pero aislado porque lo aislaron o se aisló? La verdad que no sabría decirte si es una vocación del presidente o no, pero claramente está aislado, incluso dentro de la coalición, y con algunas miradas que fuera en el off, como ocurre habitualmente en el periodismo, te lo reconocen los propios miembros de Cambiemos. O sea, hoy al presidente no le aceptan Melconian o Pratgay, decide reducir, pero con la misma cantidad de funcionarios, o sea, no parece claro cuál es el camino. Eso es producto principalmente del aislamiento político. Tiene que convocar el trabajo. Cuando le empiezan a decir que no, decís, cuando empieza a convocar le dicen no. Sí, le dicen que no, y aquellos que se tendrían que ir. Si yo elimino algunos ministerios, los que son responsables se tendrían que ir, ¿no? Digo, no podrían seguir siendo ministros con rango de secretario. Pero bueno, no es que nosotros le armemos el gabinete al presidente, pero de todas maneras también el gesto es confuso, como lo que decíamos anteriormente, el boletín oficial, en vez de salir a las 8 de la mañana, con la decisión que se tomó el día domingo, sale el día miércoles a las... Sí, que se anunció el lunes además. Se anuncia el lunes, se toma tomó el fin la decisión de semana, el domingo. Sí. Se anuncia el lunes y se publica, o sea, hay una dificultad. Y la verdad que el problema no es que nosotros tengamos herramientas de la oposición para criticar al gobierno. El problema es que esa tardanza, ese aislamiento, significa la falta de políticas concretas. El plan Precios Cuidados sirve para tratar de contener, pero se hace solamente desde el Ejecutivo, no vimos la reunión, no vimos dónde se hace, por qué se hace. No se convocó, como te decía anteriormente, bueno, ¿cómo hacemos para defender el trabajo? 180 días, ¿qué hacemos con la FIP? ¿Seguimos cerrando pymes que no puedan pagar los impuestos? Lo primero que van a poder hacer, o van a intentar hacer, es proteger al trabajador y mantener el capital de trabajo, ¿no? Probablemente se retrasen para algunos de ellos. Bueno, a lo mejor podemos hacer una suerte de veda de 6 meses, en fin. Eliminar el IVA a los productos de la canasta básica elemental y controlarlo, y con un compromiso público de los empresarios, las cadenas de valor de esos productos. ¿Y cómo te imaginás los próximos meses, ¿no? Porque también escuchábamos acá en el programa que en realidad los efectos del paquete que se anunció todavía no se conocen. Estamos recién ante lo inminente del anuncio que se pondrá y se empezará a poner en práctica. Ese es parte del aislamiento que yo te decía. Quizás hubiera sido más fácil llegar al Fondo Monetario Internacional con una propuesta en la cual se haya debatido internamente incluso. Pero ese es el aislamiento del gobierno, o sea, y la impericia del gobierno, porque también va acompañado de impericia, ¿no? No podés equivocarte tanto en 2 meses. Cuando te dicen cambiaron las condiciones externas, tienen razón. El dólar estaba con un precio cuando ellos tomaban alocadamente y festejaban cada vez que sacaban un bono de la Argentina. Vos lo recordás, ¿no? A Caputo diciendo... Sí, buenas noticias, supuestas muy buenas buenas noticias, nos endeudamos. Y decimos, no pasa por ahí. Bueno, cambió el mundo, pero tampoco previeron que eso podía ocurrir, y en realidad se veía venir claramente las decisiones de la Reserva Federal en Estados Unidos. Hoy, más que mirar y tranquilizar a los mercados, creo que tienen que tranquilizar al pueblo argentino, y no lo han logrado.
todos sabemos que cuando vemos que el dólar sube, algo anda mal. A lo mejor hablamos de macroeconomía nosotros. Bueno, hoy parecía como que se había calmado un poco y que se había estabilizado. 39,50 y ya no nos parece alto. Y se empieza a naturalizar, ¿no? Como, empieza a naturalizar, como tantas otras cosas. Y yo te preguntaba por los próximos meses, ¿te imaginás conflictividad social? ¿Te imaginás más gente en la calle? Bueno, hay este mes hay ya un paro convocado de la CTA, también de la CGT, CTA con movilización, la CGT sin movilización hasta el momento por lo menos. Si tenemos universidades tomadas, abrazo al Ministerio de Salud, digo, usted está... Aislamiento del gobierno. Si vos ves la continuación de la... Crecimos los 2 primeros trimestres al orden del 3,5%, ¿no? Y venimos decreciendo en casi al 6% mensual, el último dato que tenemos del INDEC. Sin lugar a dudas, si hacen lo mismo, los resultados van a ser exactamente iguales. No hubo una sola medida en favor de la producción, no hubo una sola medida en favor del trabajo de los argentinos, no hubo una sola medida en convocar seriamente a una discusión a todos aquellos que tienen responsabilidad política, y hoy la dirigencia política la tiene, además de los empresarios y la dirigencia sindical. Le quiero preguntar porque veía que Leo Grosso... Leo, ¿estabas haciendo caras algo que querías decir? No, estaba hablando. No. Perdón, yo pensé que a lo mejor quería decir algo. Puede pedir la palabra también el diputado y está todo bien. Comparto la preocupación, entendemos también que... No, centralmente que el presidente le tiene que hablar a la gente y no a los mercados, y me parece que ahí está la clave de poder destrabar esta crisis política, social y económica. Me parece que hay una tendencia enorme del gobierno y de los grandes medios de comunicación también a debatir la macroeconomía, el dólar, los mercados financieros, pero mientras tanto la señora que nos mira por la tele dice, yo no llego a fin de mes, me vino la tarifa del gas, la luz. Son palabras que no te llenan la heladera y que por más que te expliquen en realidad de qué se trata, no importa. Lo que necesitas es comer. Hemos votado juntos una ley de góndolas. Y no alcanza, porque tampoco hay voluntad de controlarla. Bueno, y también hablábamos de la emergencia alimentaria, ¿no? Que es un proyecto que está dando vueltas en el Congreso y que tampoco se avanza. Eliminar el IVA, por ejemplo, de 12, 13 productos, no alcanza todo, pero bueno, por lo menos vamos a direccionemos claramente allí. No alcanza con la UH, que es necesaria, pero no suficiente. Es necesaria, como dice Grosso, yo comparto con lo que ellos dicen. Sí, igual es irrisoria la cifra, digo, la verdad que para qué te alcanza, o sea, es mejor ¿qué compras con eso? Es mejor que lo que tenés hoy y te van a ayudar un poco más. Ahora, lo que nosotros necesitamos es blindar el trabajo, blindar a las pymes que hoy no tienen línea de financiamiento. Tengo entendido que lo que está muy complejo además es que quienes ya están afuera del mercado laboral reinsertarse, porque nadie está contratando trabajadores. Claro, y si el escenario es de mayor conflictividad, como vos decís, y como todos estamos desgraciadamente viendo, y de mayor recesión en la República Argentina, no solamente vamos a tener dificultades para los que quieran reingresar, sino para aquellos que tengan hoy empleo. Convengamos que tampoco el gobierno ayuda mucho, ¿no? 547 empleados del Ministerio de Producción que han sido despedidos. Anteayer estuvimos con los compañeros de Telam, que en una medida absolutamente ilógica deciden echar al 40% de los trabajadores. O sea, eso no es ajuste, eso no es controlar, digo, eso es una locura lo que han hecho. Y pasó con el INTI antes, entonces creo que lo que primero tenemos que preservar son los ingresos genuinos, incluso también negociar con el Fondo Monetario Internacional de manera tal de pedir espaciar algunas renegociaciones de deuda también, ¿no? Y que se ajuste también la política, que también eso es necesario. ¿Estaría la oposición de acuerdo a una convocatoria si el gobierno los convocara? Seríamos unos irresponsables, ¿no? Seríamos si no lo hiciéramos. Creo que aquel que se vayan todos, ya lo vivimos en la República Argentina, y acelerar los procesos, lo ideal sería que el presidente termine el 10 de diciembre como corresponde, y sobre eso es lo único que nosotros estamos hoy conscientes y trabajando también. Ahora, es muy difícil cuando el presidente no se deja ayudar, cuando ni siquiera habla con los gobernadores, ¿no? Bueno, ahora los convocó, tengo entendido, para la semana que viene. Hubo una convocatoria. De nuevo, tenía que haber sido antes de aquellos que van a... ¿Puede decir que llega tarde el presidente? Llega tarde, pero llega tarde no por una cuestión de cartel, ¿no? O sea, que fue primero uno y después el otro. Es que aquello que se lleva... Hoy si el presidente del Banco Central, Caputo,
decide intervenir en el mercado de cambios, tiene que pedir casi autorización al Fondo Monetario Internacional. O sea, las restricciones, fue una mala decisión política sobre la cual tenemos que convivir, la de ir al Fondo Monetario Internacional. Hoy está imputado el presidente por justamente el acuerdo con el Fondo Monetario. Estuvimos hablando con Jonathan Valdivieso, que fue uno de los que denunció. ¿Vos considerás que es ilegal ese acuerdo? Yo no sé si se tiene que judicializar, lo que sí se tiene que debatir políticamente. O sea, las decisiones políticas si se deben judicializar o no. Lo que sí es cierto que la Argentina está quebrado. En términos de aquel que nos está viendo y que tiene una pyme, es como si vos tenés un concurso de acreedores. O sea que si no te presta el Fondo Monetario Internacional, hoy la Argentina tiene que decretar un default. El mercado ya no te presta más, no a 12, a 13, ¿sí? Entonces, creo que es una mala decisión porque tenía alternativas en su momento, o si iba al Fondo Monetario Internacional tenía que haber ido con un consenso y un acuerdo por lo menos de una gran cantidad de expresiones políticas, que no la ha tenido. Gracias, Alejandro. A vos, muchísimas Gisela, gracias. gusto. Bueno, reiteramos.